Hola, mi grupo está conformado por Antonio Zárate y Gerson Tamayo, y quien les habla, Daniela Guzmán. Les hablaremos acerca de la teoría científica de la administración. Hola, soy Henry Fayol. Nací el 20 de marzo de 1856 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Fallecí el 21 de marzo de 1915 a la edad de 59 años. Crecí en una familia de principios rígidos y disciplina dura, con una mentalidad de admiración al trabajo y al ahorro. En 1878 efectué las primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. Consecuente con esto, realicé una serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. De ahí afirmé que el principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad tanto para el empleador como para el empleado. El enfoque de la administración científica es el énfasis en las tareas. Esta consistía en, como dice su nombre, incluir métodos científicos como la observación y medición, para así lograr una buena eficiencia industrial. A esta corriente se le llama administración científica por la racionalización, que hace de los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero. La época en que se desarrolló la teoría científica de la administración estuvo marcada por los conflictos sociales originados durante el proceso de la Revolución Industrial, como lo era una gran variedad de empresas con tamaños altamente diferenciados, problemas de bajo rendimiento de la maquinaria utilizada, desperdicios e insatisfacción generalizada entre todos los operarios, competencia intensa, elevado volumen de pérdidas, cuando las decisiones eran mal tomadas. Por eso Taylor es considerado el padre de la administración científica, ya que fue consciente de estos conflictos y tuvo la idea de que muchos de estos factores que los originaban podrían remediarse con la racionalización del trabajo y de la hipótesis de que al mejorar la eficiencia industrial se mejorarían las relaciones entre obreros y patronos, además de lograrse muchos otros beneficios. Taylor comprendió que las características de la producción industrial de ese entonces era todo lo contrario que podría llamarse producción eficiente. Características: salarios altos y bajos costos utilitarios. Aplicar métodos científicos al problema geoglobal con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Los empleados deben estar en puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con criterios científicos para que así las normas sean cumplidas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes. Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios. Taylor plantea 4 principios básicos que son el primer principio de planeación, luego tenemos el principio de preparación, sigue el principio de control y finalizamos con el principio de ejecución. A continuación voy a explicar cada principio. El primer principio es el principio de planeación. Entonces, se debe sustituir el criterio individual de obrero, improvisación y actuación empírica, como el trabajo por métodos basados en procedimientos científicos, es decir, cambiar la improvisación por la ciencia mediante la planeación de métodos o dejar a un lado la improvisación, que el obrero particularmente cree que el trabajo se hace de esa forma. Y se pasa a la estandarización de esa tarea, que es inmediatamente de una planeación, y se utiliza la mejor herramienta y los recursos para llevarla a cabo. El segundo principio es el principio de preparación. Se debe seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo a sus actitudes, prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor de acuerdo con el método planeado. Es decir, la preparación de la fuerza laboral
Se debe también preparar las máquinas, los equipos de producción, así como la distribución física y la disposición racional de las herramientas de los materiales. El tercer principio es el principio de control. Con todo el trabajo para certificar que se ejecutó de acuerdo a las normas establecidas y según el plan previsto. Esto quiere decir que la gerencia tiene que operar trabajadores para que la ejecución sea lo mejor posible. Y el último principio es el principio de ejecución. Se debe distribuir de manera distinta las funciones y responsabilidades. Está la ejecución del trabajo. La organización racional del trabajo, más conocido como la ORT. El primero que tenemos es el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos. El instrumento básico para racionalizar el trabajo de los operadores era el estudio de tiempos y movimientos. El trabajo puede efectuarse mejor y más económicamente mediante el análisis de la división y subdivisión de los movimientos necesarios para la ejecución de las diversas como personas de la tarea. Al observar metódicamente cada operación ejecutada por los operarios, Taylor dio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de las mismas en una serie ordenada de movimientos más sencillos. Por lo tanto, eliminó lo que él consideraba como movimientos inútiles, simplificó, racionalizó y fusionó con otros movimientos para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. A este estudio de tiempo y movimiento se le permite la racionalización de los métodos de trabajo del operario y la fijación de los tiempos estándar para la ejecución de tareas. Como segundo principio, tenemos el estudio de la fatiga humana. El estudio de los movimientos tiene una triple finalidad, que son, primero, evitar los movimientos inútiles en ejecución una tarea. Segundo, ejecutarlos con mayor economía posible desde el punto de vista fisiológico. Tercero, dar la secuencia propia de los movimientos. El estudio de los movimientos se basa en la anatomía y la fisiología humana. En ese sentido, los efectos de la fatiga en la productividad del operario, se comprobó que la fatiga lleva a que el trabajador disminuya la productividad y la calidad del trabajo y la pérdida de tiempo. En síntesis, un resumen, se comprobó que la fatiga disminuye o reduce la eficiencia. Con esto se quiere decir que va a la productividad. Por otro lado, tenemos división del trabajo y especialización del operario. Análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos condujeron a la reestructuración de las operaciones empresariales, eliminando los movimientos innecesarios y economizando energía y tiempo. Una de las consecuencias del estudio fue la división del trabajo y la especialización del operario, con el fin de elevar su productividad. Así, cada operario se especializó en una ejecución de una sola tarea para ajustarse a los estándares descritos y las normas de desempeño establecidas por el método. La tarea es la unidad posible de división del trabajo en una organización. El cargo es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitiva. Diseñar un cargo es especificar su contenido, los métodos que se usan, las tareas y las relaciones con los demás cargos. Por lo tanto, el diseño del cargo es el proceso de crear los cargos y combinarlos con otros cargos para la ejecución de tareas. Incentivos y premios. Una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas, estandarizado el tiempo de ejecución, seleccionado científicamente el operario y entrenado de acuerdo con el método preestablecido, solo resta que colabore en la empresa y trabaje dentro de los estándares de tiempos previstos. Para lograr la colaboración del operario, Taylor y sus seguidores desarrollaron los planes de incentivos salariales y de premios de producción. La idea fundamental era que la remuneración basada en el tiempo, empleados pagados por mes, día o por hora,
no estimula a trabajar más y que debería ser introducida por una remuneración basada en la producción de cada operario. Es decir, salarios por operación por pieza terminada. Quien produce poco gana poco. Quien produce mucho ganaría en proporción a su producción. Continuamos con el Homo economicus. Con la administración científica se implantó el concepto de Homo economicus o el hombre económico, el cual se cree que toda persona está motivada únicamente por la recompensa salarial, económicas o materiales. Y en otras palabras, el hombre no trabaja porque le guste, sino porque es un medio para ganarse la vida. El hombre está motivado a trabajar exclusivamente por miedo al hambre y por la necesidad del dinero para vivir. En consecuencia, Taylor, las recompensas salariales y los premios por producción y el salario basado en la producción influye profundamente en los esfuerzos individuales en el trabajo, logrando que el trabajador llegue a su máximo de productividad. Continuamos con las condiciones de trabajo. Se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garanticen el bienestar físico del trabajador y disminuyan la fatiga. Estas condiciones laborales que más preocuparon a la administración científica fueron: primero, adecuación de instrumentos, herramientas de trabajo y de equipos de producción para minimizar el esfuerzo del operario y la pérdida de tiempo en ejecución de la tarea. Segundo, distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de producción. Tercero, mejoramiento del ambiente físico de manera que el ruido, la falta de ventilación, iluminación y comodidad general en el trabajo no reduzcan la eficiencia del trabajador. Cuarto, diseño de instrumentos y equipos especiales para reducir movimientos innecesarios. La estandarización. La organización regional del trabajo no solo se provocó por el análisis del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos, la fatiga del operario, la división del trabajo, la especialización y los planes de incentivos salariales, sino que empezó a preocuparse por la estandarización de los métodos y procesos de trabajo, la estandarización de las máquinas, equipos, herramientas e instrumentos de trabajo, materias primas y componentes, con el fin de reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso productivo y por consiguiente eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia. Por último, pero no menos importante, tenemos la supervisión funcional. La especialización del operario debe estar acompañada por la especialización del supervisor. Taylor no estaba de acuerdo con la centralización de la autoridad y defendía además la supervisión funcional, que es justamente la existencia de diversos supervisores especializados en determinada área como autoridad funcional sobre sus subordinados. Esta autoridad es relativa y parcial. Para Taylor, el tipo de organización por excelencia es la organización funcional. Consiste en dividir el trabajo de manera que cada hombre, desde el asistente hasta el superintendente, tenga que ejecutar la menor variedad posible de funciones. Siempre que sea posible, el trabajo de cada empleado deberá limitarse a la ejecución de una función.